Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad online del Museo Etnográfico de Castilla y León. Esta tarde inauguramos el segundo ciclo de Pensamiento y Pandemia con el objetivo de seguir reflexionando en torno a la COVID-19 con pensadores pertenecientes a los ámbitos de la filosofía, la sociología y la antropología. La intención de estos ciclos es la de ahondar desde distintas perspectivas en las tesituras y consecuencias que se están generando en un momento tan excepcional de nuestra historia actual. A partir de mañana, 22 de enero, el museo se ve obligado a cerrar de nuevo sus puertas al público, aunque se mantiene la programación cultural en formato online. Muchas gracias a todas las personas que nos estáis acompañando en directo y también a Edu, que desde Valladolid se ocupa de la cuestión técnica para que todo salga lo mejor posible. Inauguramos, como decía, el segundo ciclo de Pensamiento y Pandemia con Victoria Camps. Un placer y un verdadero honor. Muchísimas gracias, Victoria, por aceptar la invitación del Museo Etnográfico de Castilla y León y estar hoy con nosotros. Presentar a Victoria Camps no es fácil, pero lo intentaré brevemente. Catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, desde octubre de 2018 es consejera permanente del Consejo de Estado y presidenta de su sección séptima. Fue investida doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca también en 2018 y en aquel momento la catedrática María Teresa López de la Vieja destacó su excelente contribución a la filosofía, en especial a la filosofía práctica, con 3 líneas de trabajo: ética, derechos humanos y bioética. Además de formar parte del consejo de redacción de varias revistas, ha dirigido la colección de filosofía de la editorial Crítica y ha reflexionado de manera muy activa en torno al feminismo, la bioética, la educación y el federalismo. Sus ideas las ha plasmado en sus muchos libros, entre los que quiero destacar Los valores de la educación, de 1994, El siglo de las mujeres, de 1998, El gobierno de las emociones, de 2011, que ganó el Premio Nacional de Ensayo de 2012, Breve historia de la ética, de 2013, Elogio de la duda, 2016, ¿Qué es el federalismo?, también de 2016, sobre el federalismo como solución al problema catalán, porque no lo he mencionado, pero Victoria Camps fue también senadora durante unos años, y La búsqueda de la felicidad, de 2019. En fin, un largo haber en el que no vamos a extendernos más. Hoy Victoria Camps está con nosotros para hablarnos de la pospandemia con el título La pospandemia, ¿nos moderamos o más de lo mismo? Sin más demora, cedo la palabra a Victoria Camps, agradeciéndole de nuevo su participación en el segundo ciclo de Pensamiento y Pandemia, y le recuerdo a las personas que nos acompañan que abriremos un breve coloquio con turno de preguntas al final de su conferencia. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Eva, por la invitación, primero, y gracias también por esta excelente presentación y muy completa y excesivamente elogiosa. Gracias también a los que estáis conectados. Siento no poder veros la cara, es una pena tener que estar haciendo lo que estamos haciendo de esta manera, aunque también hay que decir que esto nos ha abierto unas posibilidades de comunicarnos, en fin, de reflexionar conjuntamente, que yo creo que en el futuro las podremos aprovechar porque están dando muy buenos resultados. Es un poco difícil hablar viendo solo la cara de Eva y nada más. Pero bueno, de todas formas, pues creo que mis reflexiones, y si luego hay una interlocución con preguntas, pues para algo servirán, ¿no? Para ir reflexionando sobre la pospandemia. Cuando Eva me invitó, me habló de la pospandemia. La pospandemia todavía no ha llegado.
¿eh? De eso hace ya bastante tiempo, porque fue hace unos meses. Estamos todavía en plena pandemia, porque estamos en una ola que es dura y que es difícil y que es compleja y no sabemos cuándo va a acabar. Por lo tanto, de todas formas, creo que podemos decir, primero, podemos hacer una reflexión doble, ¿no? El plantearnos qué deberíamos hacer después, ¿no? Efectivamente, la pospandemia, qué tipo de reflexión, qué tipo de análisis, qué tipo de reformas deberían orientar nuestra manera de actuar, pero también podemos aprender ya de lo vivido en estos años. Es casi un año de pandemia y hemos aprendido cosas y hemos rectificado ya algunos errores. Yo quería dividir mi intervención hablando de dos niveles, el público y el privado. Es decir, mi enfoque va a ser desde la ética, básicamente, que es lo que yo he estudiado, lo que yo conozco. Voy a hacer una reflexión en el sentido de qué valores morales, qué ideales, qué principios deberíamos poner en el horizonte a partir de ahora, ¿no? Para enfocar un futuro mejor. Esta pregunta ha de tener una respuesta institucional, política, colectiva, a nivel público, porque muchas reformas las tiene que hacer el sector público, no las podemos hacer los individuos privadamente. Por ejemplo, qué sé yo, si desembocamos en un periodo de más pobreza, de mayores desigualdades y por lo tanto de más injusticias, yo siempre lo he dicho, frente a las injusticias tienen que actuar los poderes públicos. Los individuos podemos hacer caridad, pero poca cosa más, ¿no? O sea, el sector público es importante, pero también es importante el comportamiento privado. Es decir, es importante el comportamiento de cada uno, de cada persona, ¿no? Voy a empezar primero por el nivel público. A nivel público, la primera pregunta que nos hemos hecho ya desde el principio es ¿cómo está siendo la gestión de la pandemia? ¿No? La gestión de la pandemia es una gestión pública, no podía ser de otra forma. Una gestión que yo creo que es el ámbito en el cual podemos ya detectar, por supuesto, algunos aciertos, bastantes errores también, pero también rectificaciones. Es decir, hemos ido aprendiendo y hemos ido rectificando, ¿no? Por ejemplo, pues una de las grandes dificultades que tuvo la primera gestión de la pandemia fue que nos pilló de imprevisto a todos, tanto al sistema sanitario como a los científicos, a los expertos en salud pública. No había nada, no se sabía cómo tratar al virus, no había, por supuesto, vacuna, no teníamos ni mecanismos de prevención, ¿no? Era un virus desconocido, pero no tanto, porque ya en algunos países, como en Corea del Sur, había habido un virus parecido, el SARS, ¿no? Que de la misma familia, sí. Bueno, a ellos ya no les pilló tan desprevenidos como a nosotros, ya estaban más preparados, por lo menos en medidas para evitar el contagio, que de entrada era lo único que podíamos poner en marcha. Aquí es que no teníamos mascarillas, no teníamos guantes, no teníamos respiradores, fallaba todo, ¿no? Bueno, esto se fue rectificando con el tiempo. La primera ola fue horrorosa, pero hemos aprendido, ¿no? Y ahora estamos bastante preparados, por lo menos, para evitar el contagio. El contagio sabemos que se evita con la distancia, que se evita con la mascarilla, que se evita cuando hay olas y la curva sube, con reuniones reducidas, reuniéndonos poco. Es decir, todo esto lo tenemos claro. Pero yo creo que hay unos puntos, hay unos aspectos, porque hay que ser un poco concreto, que ya hemos visto
que son fundamentales, no solo para prevenir futuras pandemias, que nos dicen que las habrá, pero que no sabemos de qué signo ni de qué tipo, ¿no? Sino para reformar algunos aspectos del sistema público que hemos caído en la cuenta de que estaban funcionando mal. Yo me voy a fijar en algunos de ellos, que me parece que son los primeros que me vienen a la cabeza cuando pienso en esto y por eso pienso que son los más importantes. Uno es la importancia del sistema sanitario público. Aquí hemos tenido una sensación ambivalente, ¿no? Porque estábamos bastante convencidos en España de que teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios europeos y del mundo quizá, porque Europa en sistema sanitario va a la cabeza de otros países, del sistema sanitario público. Y es verdad que teníamos un sistema sanitario muy bueno, público, universal, con acceso a todo el mundo y con profesionales de gran categoría y de gran calidad. Ahora bien, veníamos de una crisis financiera que recortó mucho el sistema público y eso es lo que se notó. Se notó en la falta de recursos humanos, en la falta de atención primaria, sobre todo, no tanto en la falta de hospitales, que además eso se resolvió con bastante rapidez y con bastante eficiencia, pero la atención primaria, yo tuve una nuera que fue, en fin, que se infectó de las primeras, y es que nadie la atendía, ¿no? La atención de los centros de atención primaria es que estaban absolutamente desbordados, no sabían cómo hacer, porque el sistema público se había focalizado el interés sobre todo en grandes hospitales, en grandes centros para atender enfermos graves o enfermos que necesitaban intervenciones quirúrgicas, y en cambio la atención primaria estaba bastante desasistida, ¿no? Esto yo desde la bioética es un problema que ya hacía unos años, ¿no? Que esa crítica existía en el sistema, pero que no se atendía. Por otra parte, la importancia de la investigación científica. En este tiempo hemos aprendido algo de ciencia, todos. Todos hemos aprendido algo de ciencia. Y nos hemos dado cuenta de dos cosas. Una, que la ciencia no lo sabe todo, es decir, no es una panacea, ¿no? Los científicos, yo el otro día estaba en una discusión con un cirujano sobre la vacunación, precisamente, y decía, es que deberíamos explicarle a la gente, decía él, que la ciencia es muy incierta. La ciencia no es un acto de fe, ¿no? No sustituye a la religión, es otra cosa, ¿no? En la ciencia hay muchas lagunas y esta, hemos visto, ha sido una laguna fundamental. Los científicos se han dado cuenta que sobre este virus no sabían nada y han tenido que improvisar muchas cosas. Pero sí que es verdad que tenían un bagaje y que sobre todo la investigación básica hecha hasta ahora ha sido fundamental para poder, por ejemplo, encontrar una vacuna en un año, que es un récord increíble, nunca se había hecho, ¿no? Por lo tanto, este también es un aspecto positivo. Si se invierte en investigación básica, que es la investigación que no da resultados inmediatos ni tiene una aplicación inmediata, pero que va aprendiendo cosas y que va descubriendo cosas, cuando hay que aplicarla a algo concreto es mucho más sencillo, porque el camino andado se ha hecho mucha cosa, ¿no? Entonces, claro, también había habido recortes en investigación en nuestro país, ¿no? Y eso también se ha notado. Mucha investigación, bueno, las vacunas de dónde han venido, ¿no? ¿De dónde han salido las vacunas que estamos, las primeras que se han puesto en el mercado?
Otro punto que yo creo que es de los primeros que debería afrontarse con un análisis en profundidad es qué pasa con la gente mayor. El modelo de residencias geriátricas, por no decir asilos, ¿no?, que es un término que hemos despreciado, pero que quizá el modelo que tenemos responde más al asilo de toda la vida de antes que a otra cosa. No sé si se puede hablar de modelo, porque creo que también ha sido una improvisación, ¿no?, de ir decidiendo qué hacemos con tanta gente mayor que necesita cuidados que ya no puede proporcionar solo la familia. Luego hablaré del tema del cuidado, que me parece fundamental, ¿no? Hemos ido improvisando formas de atención en centros de día, en residencias, que ante una catástrofe como ha sido la pandemia, pues la improvisación ha sido desastrosa. Sobre todo la primera ola, el tener que los residentes mayores ya están internados, pero es que se les encerró en habitaciones individuales, ¿no?, y no podían salir. Claro, eso humano no es, ¿no? Y más allá de, de ese momento bueno, que tiene una cierta explicación, porque eso no se podía prever, el modelo de residencia, hay residencias que han funcionado bien, ¿eh? Yo conozco alguna que ni siquiera ha tenido un caso de infección, pero son residencias medio familiares, muy cuidadas, con mucha protección. En otras, pues el control ha sido muy deficiente, ¿no? Y aunque las residencias pueden ser públicas o privadas, pues el fallo ha estado en los dos ámbitos, y lo que ha fallado, en el fondo, es el control público, que es el que tiene la responsabilidad de dar una asistencia a la gente mayor, que sea una asistencia de calidad y que sea realmente una protección sanitaria cuando hace falta, ¿no?, y de cuidado cuando la protección sanitaria no es tan necesaria. Ese es un tema fundamental. Otra cuestión que también yo creo que nos ha abierto los ojos, y no sé si los ojos los mantendremos abiertos mucho tiempo, pero que sería importante, se ha hablado de los trabajadores esenciales. ¿Quiénes eran los trabajadores? ¿Quiénes son los trabajadores esenciales? ¿No? Porque cuando ha habido distintos grados de confinamiento, los trabajadores esenciales siempre han estado al margen del confinamiento, porque eran tan necesarios que no se podían confinar, ¿no? Eran los sanitarios, para empezar, pero eso era obvio, ¿no? Pero es que luego había trabajadores esenciales porque eran absolutamente necesarios en todo lo que tiene que ver con la alimentación. La gente que trabaja en los supermercados, los que distribuyen, los agricultores, los que distribuyen alimentos, los transportistas, que han sufrido muchísimo, ¿no? Porque todo estaba cerrado y ellos tenían que transportar en camiones en muchos kilómetros sin poder tener un lugar donde dormir, donde comer, porque todo estaba igualmente cerrado. Los trabajadores esenciales son absolutamente necesarios, pero no son los mejor retribuidos. Y no solo no son los mejor retribuidos, sino que no tienen un reconocimiento social que compense la esencialidad del trabajo que hacen. No sé si me explico, ¿no? Es decir, que, en primer lugar, el sueldo quizá debería ser más digno en todos ellos, ¿no? La precariedad habría que resolverla, pero es que muchos ni siquiera pueden cotizar a la seguridad social porque están precarios, ¿no? Hay un reconocimiento que se les debe, ¿no? Y ese reconocimiento, a partir de ahora, deberían tenerlo, aunque pase la pandemia, ¿no? Porque nos damos cuenta de que necesitamos el personal de limpieza, ¿sí?, o las personas cuidadoras, ¿sí?, que han tenido que seguir cuidando a los demás y que no pertenecen a ese
profesional de la sanidad que tiene ya un estatus que es superior, ¿no? Y luego otro tema, el tema de cómo ha ido la política en todo este tiempo, ¿no? Yo creo que ha habido una voluntad de gestionar lo mejor posible, tanto por parte del gobierno como por parte de los distintos gobiernos autonómicos, ¿no? Y que ahí habría que ser comprensivos incluso con los fallos, ¿no? Porque hay fallos que han sido inevitables en todas partes, ¿eh? No ha habido muy pocos países donde la gestión haya sido excelente, si es que ha habido alguno, pero no se ha visto un nivel de cooperación política adecuado, ¿no? Es decir, la comisión interterritorial que se ha reunido con mucha frecuencia de los distintos gobiernos autonómicos con el ministro de Sanidad, pues ha reflejado a veces la polarización política que se vive constantemente en el Parlamento. Es decir, en una época tan desgraciada como la de una pandemia tan enorme, la voluntad de cooperar debería estar por encima de cualquier fricción, confrontación partidista, ¿no? Y eso no se acaba de ver ni se acaba de resolver, ¿no? Por lo tanto, ahí también tenemos un problema que hay que intentar apaciguar, ¿no? Y tener una forma de hacer política más pacífica y con más sentido de Estado. Tenemos algunas cosas buenas también. O sea, tenemos unos presupuestos aprobados, ¿no? Hacía años que no los teníamos. Y esto también ha sido una reacción ante una situación que ha hecho ver que necesitamos urgentemente unos presupuestos para este año que acaba de empezar. Entonces, frente a esto, hay que cambiar de rumbo. Hay un filósofo que es Edgar Morin, francés, que acaba de publicar un librito que recomiendo, creo que incluso ya lo han traducido al castellano, que se dice Cambiemos, el título es Cambiemos de vía. Es decir, hay que cambiar de rumbo, hay que cambiar de vía, ¿no? Hay que repensar las prioridades que queremos para el futuro, ¿no? Hay que evitar esa lucha constante entre intereses enfrentados que acaban siendo intereses en el terreno de la política, que es el del que estoy hablando ahora, intereses muy partidistas, ¿no? Y pensar en un bien común, ¿no? Y tener voluntad de actuar en función de ese horizonte que es un bien común. En el caso de la pandemia, mientras tengamos la pandemia encima, el bien común es acabar con la pandemia, eso es seguro, ¿no? Pero es que luego vendrán otras cosas, consecuencia de todo lo que ha pasado. Para empezar, pues toda la pobreza y la cantidad de gente que ha tenido que cerrar los negocios, que ha pasado muchas dificultades, mucha gente que está en paro, mucha gente con enfermedades derivadas, secuelas del COVID que no se tratan, mucha gente que se ha muerto. Es decir, todo eso debería seguir siendo prioritario, ¿no? Y eso, bueno, la primera ley que debería tenerlo en cuenta y que en parte parece que lo ha tenido en cuenta es la ley de presupuestos, ¿no? En qué gastamos el dinero a partir de ahora para ir hacia una sociedad donde realmente mejoremos todos, mejore el bienestar de todos. No solo superamos la pandemia, sino mejore el bienestar de todos y en especial de aquellos que han sufrido más por la pandemia, porque hay gente que se ha enriquecido mucho también con la pandemia. Bueno, y vamos a pasar ahora al comportamiento ciudadano, ¿no? Al comportamiento de las personas, que es el otro nivel del que yo quería hablar, porque ahí es donde la ética nos concierne a todos, ¿no? Si no cambiamos de actitudes, de manera de ser, de estilo de vida,
será difícil también para la política unas acciones en las que vean que la ciudadanía los acompaña para ser eficaces y para ser efectivos. La respuesta, esto lo quiero decir porque me parece que es de justicia también. La respuesta a la pandemia por parte de la ciudadanía yo creo que ha sido ejemplar. O sea, yo creo que ha sido una respuesta cívica insólita. Nunca hubiéramos pensado que seríamos tan obedientes con las directrices que nos han impuesto, sobre todo al principio, ¿no? Porque claro, el confinamiento total es que era una limitación de la movilidad que nunca habíamos podido imaginar. Y sin embargo lo cumplimos y lo hemos seguido cumpliendo bastante bien. Es decir, hoy no vemos, salimos a la calle y no vemos a nadie sin mascarilla, ¿no? Hay anécdotas de gente que se salta los confinamientos y que sigue habiendo botellones y que sigue habiendo reuniones más masivas de lo que deberían ser, pero yo creo que son bastante anecdóticas. Yo al principio de la pandemia, pues en algún debate de este tipo, en alguna conferencia que ya empezó a ver, y yo decía, pues a mí me gustaría ser sueca, ¿no? Porque en Suecia hay un confinamiento, pero recomendado. No hay constricción legal que diga, bueno, si usted sale, le pondremos una multa. Pero es que ahora en Suecia han tenido que cambiar, también los suecos. Bueno, estábamos empezando, pues yo decía que la respuesta a la pandemia ha sido una respuesta realmente cívica. Sí. Y también nosotros hemos aprendido bastantes cosas, ¿no? Hemos aprendido, una de las cosas que hemos visto clara, y que eso lo dice todo el mundo, no soy nada original, es la conciencia de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad. Como seres humanos somos seres vulnerables, ¿no? Que en cualquier momento puede pasar algo que nos haga, nos trastoque totalmente el modo de vivir que llevábamos y que nos haga parar, detenernos, y esto nos hace además, nos hace ver que somos mucho más interdependientes los unos de los otros. O sea que la vulnerabilidad también nos ha hecho más empáticos con los demás, ¿no? Yo creo que ese concepto de empatía, algunos hablan de solidaridad, es también muy importante. En lugar de pensarnos como seres que sobre todo somos libres, autónomos, ¿no? Y que podemos construir una forma de vida y que nuestro interés está por delante y que somos individualistas, ese es el tipo de sociedad en el que vivimos. La pandemia nos ha puesto delante de un ser muy frágil, muy vulnerable y muy dependiente de los demás. Porque claro, estamos ante un problema de salud pública, no de salud individual. Frente a la salud individual, el individuo sabe que si no se quiere cuidar, el afectado es él o ella directamente. Pero es que en este caso, el no cuidarse cada uno de nosotros afectaba a los demás, afecta a los demás. Es decir, si la persona se quita la mascarilla, no solo se pone en peligro ella misma, sino que pone en peligro a los demás. Y esa interdependencia la hemos visto muy clara, ¿no? Hemos visto muy claro que dependemos de los demás, ¿no? Esto es algo que hay algunos filósofos que han hablado de este tema, ¿no? Hay un escocés que se llama MacIntyre, que escribió hace unos años un libro titulado Animales racionales dependientes. Dice, siempre, en lugar de pensar que somos seres autónomos, racionales, que podemos como individuos llevar nuestra vida y no necesitamos a los demás, esto es falso. A lo largo de nuestra vida nacemos siendo dependientes y morimos siendo dependientes. Y además hay imprevistos como este que nos obligan también a ser dependientes en muchos momentos de nuestra vida. Dice, si nos viésemos a nosotros mismos de esta manera, como seres dependientes, no haría falta hablar de ningún otro valor como importante para la ética, porque
seríamos mucho más solícitos con los demás, mucho más cuidadosos, mucho más, escucharíamos más a los demás. Es decir, todos esos seríamos más responsables de todos, ¿no? Por lo tanto, esto también ha sido muy importante. Luego nos hemos dado cuenta que al tener que confinarnos y no poder ir a restaurantes y no poder ir al teatro o al cine o no poder ir a conciertos o no poder, pues había formas de entretenernos que han adquirido un valor que para mucha gente no tenían. Para mí no es el caso porque, bueno, yo he llevado una vida, mi profesión es muy intelectual y para mí el confinamiento en cierto modo fue una bendición porque se me vació la agenda y me pude dedicar solo a escribir, a estudiar, a leer, que es lo que me gusta. Pero, a ver, los libreros, esto lo dicen, ¿no? La gente ha comprado muchos libros durante la pandemia, ¿no? La gente se ha aficionado más a ver a través también de las plataformas de telemáticas, a ver películas, a ver series, pero también a oír música, a ver teatro, ¿no? A través de telemáticamente. Por lo tanto, yo creo que la cultura ha ganado, ¿no? Nos hemos dado cuenta también de las ventajas de vivir lentamente, ¿no? Y no con prisas, ¿no? No sé si esto lo recordaremos y lo mantendremos, ¿no? Pero es un valor, ¿no? Aparte de, pues, no contaminar y, bueno, en fin. Y de todos esos valores, yo quería fijarme sobre todo, ¿no? Y con esto ya iré acabando, en un valor fundamental que lo es ya desde hace unos años para la ética y que yo creo que a partir de ahora todavía lo tiene que ser más, que es el cuidado como valor fundamental. ¿Sí? El cuidarnos unos a los otros, ¿no? El cuidado, hace tiempo que se habla del cuidado en ética, incluso existe una ética del cuidado, ¿no? Una ética del cuidado que parte de una teoría de una psicóloga que se llama Carol Gilligan, que en un momento determinado, ya no puedo explicar todo el desarrollo porque sería muy largo, pero que lo sintetizó en una frase muy importante que dice: el cuidado es tan importante como la justicia. Es decir, los seres humanos necesitamos justicia, necesitamos que haya instituciones que velen y acciones de gobierno que velen por una mayor equidad, ¿no? Y por una mayor igualdad. Pero necesitamos también algo que depende también de las instituciones, pero que también depende de cada individuo concreto, que es cuidarnos mutuamente, ¿no? ¿Qué ha pasado con el cuidado? Que ha sido un valor que ha estado siempre en la vida privada, en la vida doméstica, porque de ese valor se han hecho cargo las mujeres. Las amas de casa se han hecho cargo de sus hijos, de sus enfermos y de sus mayores. Y eso no ha salido de la vida privada hasta hace poco, ¿no? Y como no ha salido de la vida privada, nadie ha reconocido el valor del cuidado. Ahora que el cuidado es mucho más demandado, porque queremos una vida de más calidad, porque la mujer se ha puesto a trabajar fuera de casa y no puede atender al cuidado al que atendía cuando se quedaba en casa y solo hacía eso. Y porque no es de justicia que del cuidado se ocupen solo las mujeres, sino que tiene que ser una responsabilidad compartida, porque las mujeres no tenemos habilidades especiales ni capacidades especiales para ser cuidadoras, los hombres también pueden serlo y pueden hacerlo igual de bien, tiene que ser una responsabilidad compartida, ¿no? Esa es una de las reivindicaciones feministas más importantes hoy. Y yo creo que la pandemia la ha puesto de relieve de una forma muy clara, ¿no? Todo el tema que decía antes de los mayores, de las residencias de mayores, bueno, pues todo el mundo tiene que contribuir a que el cuidado
se distribuya bien, ¿no? Hay una autora también canadiense que se llama Joan Tronto, que habla de una democracia cuidadora. Las instituciones de una democracia deben hacerse responsables del cuidado. ¿Y qué es hacerse responsables del cuidado? Detectar necesidades y repartir responsabilidades, ¿no? Esa es la tarea de una administración pública que funcione, ¿no? En ese sentido. Algunos cuidados deben profesionalizarse, pero no todos, ¿no? Sino que algunos, todos, nos debemos hacer cargo del cuidado de los más cercanos, pero con ayuda, ¿no? Y con una ayuda que a veces es indirecta, como por ejemplo las medidas de conciliación laboral y familiar, ¿no? El dar más permisos parentales, el dar más excedencias por cuidar a los padres mayores. Todo eso que está muy verde todavía en nuestro país, los países nórdicos europeos, por ejemplo, lo tienen más desarrollado. Todo eso son medidas para favorecer el cuidado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta obligación individual institucional, porque como ciudadanos somos sujetos de derechos, y eso lo tenemos muy claro, y reclamamos los derechos y sabemos cuáles son. Pero si somos sujetos de derechos como ciudadanos, también somos sujetos de deberes. También tenemos unas obligaciones con respecto a la comunidad, distintas, porque hay unos que tienen más deberes que otros, porque tienen más dinero, porque tienen más responsabilidades, porque tienen más poder, por lo que sea, ¿no? Esos deberes hay que repartirlos. Y uno de los deberes fundamentales es el deber de cuidarnos mutuamente, cuidarnos a nosotros mismos, pero también cuidar de los demás. Entonces, bueno, para acabar ya, yo me gustaría mencionar, citar algo, un escrito que yo creo que entra mucho en todo lo que he estado diciendo hasta ahora, que es la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Es el valor de la fraternidad. Hablar del valor del cuidado, ¿no? Y de esa necesidad de echarnos una mano, ¿no? Que hemos sentido en la pandemia como más potente que nunca, nos permite recuperar uno de los tres grandes valores de la modernidad, libertad, igualdad, fraternidad, que fue el más olvidado de todos, el de la fraternidad. Quería solo referirme al Fratelli Tutti del Papa, que recomiendo que lo lean, porque, a ver, es esa llamada a la fraternidad, a decir, bueno, hemos hecho muchos disparates, ¿no? Últimamente. El crecimiento económico no es el desarrollo humano, no es la mejor forma de desarrollo humano. El interés individual debe ser compensado con esa idea del bien común que nos compromete a todos. Hay que evitar el expulsar a gente, ¿no? Y el ir contra las fronteras, los muros que nos pretenden separarnos. Y pone al principio de la encíclica, recuerda una parábola evangélica que es la del buen samaritano, ¿no? El buen samaritano es el que recoge, hay un judío que va de camino y tiene un accidente, se cae y está herido, y pasan un par de sacerdotes por su lado y van deprisa, no le hacen caso, y pasa un samaritano, y hay que recordar que los samaritanos y los samaritanos eran despreciados por los judíos, eran el estatus más bajo, ¿no? De la sociedad. En cambio, el samaritano se le acerca, lo ayuda, lo atiende, se lo lleva a su casa y está con él hasta que ve que está en condiciones de estar bien. Entonces, esa parábola está muy indicada, ¿no? Es decir, bueno, el samaritano y el judío eran dos colectivos más bien enfrentados, pero sin embargo, cuando alguien necesita ayuda, no tiene que haber esas diferencias,
No tiene que haber tampoco el individualismo del que tiene prisa y no se detiene, porque hay que saber qué es lo más importante, ¿no? Y en eso consiste el mantener los vínculos de fraternidad. Bueno, yo creo que todo esto no es que lo hayamos aprendido, son lecciones que podemos aprender a partir de la pandemia y que valdría la pena pues que lo tuviéramos en cuenta y que no lo olvidáramos demasiado pronto. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. De verdad, muy interesante todas las reflexiones, cómo lo has ordenado, porque bueno, algunas a lo mejor, bueno, pues en algún momento hemos podido pensar en ellas, pero todo ordenado en su conjunto dibuja un panorama que te agradecemos mucho, le agradecemos mucho que nos lo haya mostrado así. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. De momento sí que nos han estado escribiendo a través del chat, dando las gracias. Que muy interesante, nos dice Manuela, pero no sé si tenemos alguna pregunta. A mí es que me ha interesado mucho porque todo así, todo ordenado, ¿no? Las reflexiones que usted hace en cuanto, por ejemplo, el deber que tenemos con las personas esenciales, ¿no? Por ejemplo, que Sí. todo esto, las cuestiones prioritarias que tenemos que poner de manifiesto y solventar de alguna manera. Y luego los valores, ese cuidarnos unos a los otros también, que tiene referencias cristianas. Sí. Tenemos a Clara. Clara nos dice, buenas noches, muchas gracias por este análisis tan certero. Me gustaría saber si ha visto usted un cambio de actitudes desde marzo hasta ahora, casi un año después. Yo creo que sí, ¿eh? Ya he dicho que, a ver, por parte del gobierno, digamos, de la gestión pública, ha habido un cambio, ¿sí? Ha habido cambios y ha habido más agilidad y más previsión y, bueno, y se ha ido aprendiendo. Y a nivel individual, yo sigo diciendo, ya la respuesta inmediata ya fue buena, ya fue una respuesta de cumplir con lo que había que hacer en fin, no hubo una oposición así manifiesta. Y luego es verdad que nos hemos interiorizado mucho que las pocas medidas, porque en realidad son 3 medidas, ¿no? Es lavarse las manos, ponerse la mascarilla y es la distancia, pero que esas medidas funcionan, porque además funcionan. Yo, por ejemplo, este año no me he constipado todavía, cruzo los dedos, ¿no? Pero no, pues bueno, pues la mascarilla funciona, ¿no? Entonces, esas medidas funcionan y además nos las debemos los unos a los otros, ¿no? Que ese me parece que es el avance fundamental, ¿no? Porque el otro es más egoísta, ¿eh? Es decir, bueno, a mí me interesa, ¿no? Protegerme, pero es que no, esa idea de que protegiéndome a mí protejo a los demás, en parte viene provocada por el miedo también, el miedo de contagiarse. Pero bueno, el miedo en este caso es bueno, quiero decir que no hay que descartarlo. Pero sí que ha habido esa conciencia de que hay necesidades que las debemos suplir entre todos, ¿no? Y que sería bueno que esto no se abandonara cuando el problema de salud pública que tenemos ahora, que es el COVID, pues ya estuviera, bueno, ahora tenemos otro reto delante, que es el de la vacunación. O sea, hay gente que no se quiere vacunar, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí la empatía, la solidaridad debería funcionar también, ¿no? Decir, bueno, yo es que tengo miedo, yo creo que hay muchas
mucha ideología detrás de no vacunarse, ¿no? En algunos casos, en otros no, en otros hay un cierto temor, ¿no? Por una vacuna que además la información que llega no es la más adecuada, creo yo, porque es complicado dar información sobre algo que es muy técnico, muy científico y no se puede saber bien, pero nos tenemos que vacunar porque realmente las vacunas han funcionado siempre y mucho. Yo recuerdo de pequeña los niños con polio, ¿no? Y aquello fue un cambio brutal, ¿no? Claro, esta vacuna tiene muchas garantías y es importante. Ahí hay otro reto, tanto por parte del sector público, ¿no? Que debe gestionar esto bien y hacer que nos vacunemos todos lo antes posible, como por parte también de la ciudadanía, que aquí tiene otro compromiso que debe cumplir. Sí, sí, desde luego, desde luego, desde luego. Yo quisiera, si hay alguien que se anima todavía, si no, quisiera, me ha gustado mucho lo que usted dice de el cuidado es tan importante como la justicia. Sí. Que todo el mundo tiene que contribuir a que el cuidado se distribuya bien desde la democracia, ¿no? Me parece una idea muy interesante y ojalá pueda ser así, ¿no? Porque se Sí, lo ojalá. debemos a nuestros mayores también. Sí, sí, sí. No, no, y además es que es inevitable, ¿eh? Es decir, que el cuidado es necesario, ¿eh? Hoy hay mucha gente, es verdad que la esperanza de vida ha crecido, ¿eh? Y eso es bueno, pero la calidad de vida no siempre es la que quisiéramos, ¿no? Para vivir muchos años. Y hay mucha enfermedad crónica, y hay mucha dependencia, y hay mucha demencia, ¿no? Y eso requiere cuidados, ¿no? ¿Y quién tiene que hacerse cargo de esos cuidados? Pues la responsabilidad tiene que ser compartida, sin duda. Sí. Y aquí hay que ir probando la mejor manera de ofertar esos cuidados, ¿no? Por parte de todos. A nivel familiar es más fácil, pero claro, la familia, la estructura familiar ha cambiado y las obligaciones de los miembros de la familia también, ¿eh? Y sobre todo la vida de la mujer ha cambiado mucho, para bien, ¿no? Pero claro, ha tenido unas repercusiones que obligan em, a hacernos más responsables todos de aquello que antes solo hacían las mujeres. Sí. Mire, tenemos dos preguntas. Una que nos dice, gracias por la charla, ha sido un placer escucharla. Y pregunta, ¿es usted optimista al respecto al futuro de las personas y de los pueblos? Pues no sé qué decir. No, no sé qué decir. Me gustaría serlo, ¿eh? Me gustaría serlo porque, eh, mm, bueno, creo que, además dedicándome a la ética, como me he dedicado siempre, ¿no? La ética significa esperanza en poder cambiar las cosas que no funcionan, ¿eh? Si no hay esperanza, no avanzamos. Yo es que leyendo cosas sobre la pandemia y sobre otras pandemias pasadas, es una impresión casi general que las pandemias nunca han cambiado nada. ¿Eh? No han cambiado nada. Yo, por ejemplo, pues la gripe llamada española, que no era española, ¿no? Que es lo más parecido a esta pandemia que tenemos y más cercano, pues fue en el 18. En 18 mis abuelos la vivieron a fondo. Nunca les oí hablar de esa pandemia, más que muy anecdóticamente y muy de paso, ¿no? Claro, me parece raro, ¿no? Que una cosa así no hubiera dejado huella en la sociedad, ¿eh? Claro, era una época muy distinta, ¿eh? Porque entonces es que la única forma de evitar la pandemia era lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho hasta ahora, que es procurar no unirnos, ¿no? Y no contagiarnos. Ahora tenemos muchas más ventajas y también tenemos pues muchas más facilidades, como eso que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Esta reflexión, pues hace pocos años que no la hubiéramos podido hacer en toda la pandemia, ¿no? Porque no nos podíamos encontrar. Claro.
y yo creo que depende de lo que queramos hacer, ¿eh? El ser optimista o no, es la voluntad de todos, ¿no? Muchas veces les reprochamos a los políticos que no hay voluntad política para hacer lo que pensamos que deberían hacer. Pero bueno, hay voluntad individual, de ciudadana, para los cambios que pensamos que habría que abordar, ¿eh? No he hablado de nada que tenga que ver con el cuidado de la naturaleza, de tal, pero es que eso tiene que ser el bien común del futuro también, ¿no? Porque estamos, es decir, se dice que el virus tiene el origen ahí, ¿no? En una actuación humana que ha sido tan depredadora, ¿no? Que ha hecho que virus que eran solo animales han saltado a los humanos. Sí. Bueno, eso, el cambio climático, todo eso es fundamental, es importantísimo, ¿eh? Bueno, un motivo de optimismo es que Trump ya ha desaparecido de nuestras vidas. Ese es un motivo de optimismo de momento, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que procurar que esas cosas ocurran, ¿no? Para que podamos ser optimistas y entre todos pues ver un futuro un poco más bueno para todos. Ujú. Sí. Y tenemos una pregunta de Ana Isabel que es doble. Por un lado, nos dice, ¿cómo se conjuga estos cuidados, los de los que estábamos hablando, con la ley de la eutanasia? Y luego dice también, los ciudadanos hemos perdido la inocencia en esta pandemia, los hemos visto tratados como menores de edad, no nos explicaban las cosas, está hablando del principio, ¿no? De las mascarillas, de los test, en fin. ¿No cree que todo esto nos alejará de la política de forma definitiva y sin retorno y nos llevará a posturas más radicales? Bueno, esto un poco lo contestó usted Sí, antes. sí, que, a ver, el que nos lleve a posturas más radicales, yo creo que las crisis últimamente nos están llevando a posturas radicales, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Quizá porque también en ese sentido deberíamos cambiar nosotros, todos, no esperar que los grandes problemas se resuelvan en un día o de un día para otro, o que se resuelvan con una sola solución, ¿no? Eh, porque es que no la hay, ¿no? Eso es lo que lleva a los extremismos a promover posturas tanto de derechas como de izquierdas, aunque suelen ser más de derechas, ¿no? Muy simples, ¿no? De decir, bueno, pues estamos tan mal porque hay migrantes, porque hay un movimiento migratorio que hay que cortarlo de raíz. Bueno, pues no, eso no es la forma de responder, ¿no? Eh, Respecto a esta crisis, yo creo que ha habido más sensación de la complejidad de la crisis, ¿no? Pero en cualquier caso, las posturas extremistas, por eso yo en el título de la conferencia era "Nos moderamos" o más de lo mismo, ¿eh? Hay que moderarse, ¿no? Hay que pensar, bueno, las cosas complejas requieren tiempo, requieren estudio, requieren análisis, requieren reformas, y para todo eso hay que tener paciencia, ¿no? Y esa paciencia parece que no hay pocas muestras, ¿no? Lo de la eutanasia es más complicado, ¿eh? Porque yo me lo he planteado en esta pandemia, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos cargado tanto las tintas sobre el dejar morir a gente mayor, ¿no? Porque lo hemos dicho así, ¿no? Y ese triaje, ¿no? Eso que es que en un momento determinado se dijo, bueno, hay que eso está mal dicho, ¿no? Es decir, por edad hay que separar a los que ya tienen una cierta edad y no tratarlos porque ya la esperanza de vida es corta. Y por otro lado estamos reclamando la eutanasia, ¿no? Que ante una crisis como esta y ante la amenaza del virus, pues yo me he preguntado varias veces una cosa: ¿alguna persona en alguna residencia habrá dicho prefiero que lo que mi cama la utilice otro que sea más joven y que tenga menos patologías que yo, y a mí déjenme morir y cuídenme para morir con tranquilidad, porque eso ha ocurrido? No lo sabemos, ¿no?
pero claro, sería la forma de decir, cuidar a las personas. Los cuidados paliativos ha sido el paso más importante que se ha dado para que la eutanasia se redujera a aquellos casos en que la persona está desesperada y que pide morir porque ya no aguanta más, ¿no? Antes la eutanasia era desconectar a un enfermo terminal, por ejemplo. Ahora ya eutanasia ya no es eso, ¿no? Hoy dejar a una persona sin tratamiento, ¿sí? Porque ya está en fase terminal, eso se puede hacer y eso no es eutanasia, ¿no? Porque es ayudarla a morir bien, ¿no? Pero claro, es que en la pandemia ha habido casos muy variados seguramente, ¿no? Y el tema de la eutanasia ha desaparecido de todo este tiempo. A mí me choca eso, ¿no? Que no se haya hablado nada de eutanasia ni de casos de gente que haya dicho yo, bueno, prefiero morir o... lo cual también tiene que hacernos pensar, ¿no? Que a lo mejor la eutanasia, los que están en contra de ella, pues no es tan grave como parece, el peligro de que la gente se apresure y que haya grandes demandas de eutanasia, porque a nadie le gusta morirse y nadie se quiere morir, ni siquiera en situaciones tan difíciles y tan trágicas como la de la pandemia. Sí. Esta es una cuestión, digo, importante y que claro, soy consciente de que la respuesta no es muy satisfactoria, pero es que yo creo que necesitarían bastante desarrollo. Sí. Muy bien. Nos da las gracias, Ana Isabel, porque era una pregunta, vamos, Gracias también por la era, pregunta y por sí, todas las era preguntas, Sara. Ujú. bastante compleja. Muy bien, pues creo que ya no hay más preguntas. Estamos en hora, por otro lado, Ujú. así que vamos a terminar agradeciendo de nuevo la presencia de Victoria Camps esta tarde. Para nosotros un verdadero placer, un honor de verdad, Victoria. Muchísimas gracias de nuevo. Y a todos ustedes les emplazo a nuestra próxima cita el 4 de febrero a esta hora, a las 8:15. En este caso estaremos con Yayo Herrero, que nos dará una conferencia también muy interesante. Muy bien, pues gracias Victoria, gracias a todos y a cuidarse. Por mi parte también, muchas gracias y Gracias. todo el mundo a cuidarse, que todavía falta. Claro. Adiós Victoria. Adiós Adiós, a hasta todos. luego. Hasta luego, buenas tardes.